Ella entró en el coche de un desconocido, creyendo que era su Uber, sin imaginar que era un millonario. La lluvia caía sin piedad sobre Ciudad de México, mientras Elena Castro corría por las calles empapadas del distrito financiero. Sus tacones resonaban contra el pavimento mojado, mezclándose con el ruido del tráfico y las gotas que golpeaban sin cesar los edificios de cristal que se alzaban hacia el cielo gris. El reloj marcaba las 8 de la noche y ella solo quería llegar a casa después de un día agotador, traduciendo documentos para una importante firma de abogados. Con el cabello negro pegado a la cara y la ropa completamente empapada, Elena sacó su teléfono del bolso, protegiéndolo como pudo de la lluvia mientras abría la aplicación de transporte. Sus dedos temblorosos por el frío apenas podían teclear la dirección de su departamento en la colonia Roma. La pantalla le indicó que su conductor llegaría en 3 minutos, un sedán negro que se detendría exactamente donde ella se encontraba. El hipo, agotamiento nublaba su mente después de 12 horas seguidas frente a la computadora, traduciendo contratos que parecían interminables. A sus 32 años, Elena se había convertido en una de las traductoras más solicitadas del bufete, pero ese reconocimiento venía con un precio: largas jornadas que consumían su vida social y emocional. Cuando un auto negro se detuvo frente a ella, Elena no dudó en abrir la puerta trasera y deslizarse en el interior. El calor acogedor del vehículo la envolvió inmediatamente, proporcionándole un refugio contra la tormenta que azotaba la ciudad. Sin embargo, algo no encajaba. El interior del auto era demasiado lujoso, con asientos de cuero negro y detalles en madera que brillaban suavemente bajo las luces de la ciudad. «Buenas noches», escuchó una voz grave y amable que definitivamente no correspondía a la foto del conductor que había visto en la aplicación. Elena levantó la vista y se encontró con unos intensos ojos castaños que la miraban a través del espejo retrovisor. El hombre, que aparentaba unos 40 años, vestía un traje impecable y tenía una presencia que emanaba seguridad y distinción. El pánico se apoderó de ella cuando comprendió su error. Este no era su transporte solicitado. Había subido al auto equivocado. Lo siento mucho», balbuceó, buscando frenéticamente la manija de la puerta. «Me confundí de auto. Discúlpeme, por favor». «Espere», dijo el hombre con una voz que transmitía calma. «La tormenta está empeorando. ¿Me permite al menos llevarla a donde necesita ir? Sería irresponsable de mi parte dejarla salir con este clima». Elena dudó, su mano aún sobre la manija. Todas las alarmas en su cabeza le gritaban que saliera inmediatamente, pero algo en la mirada sincera de aquel desconocido la hizo detenerse. A través de la ventana podía ver cómo la lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en verdaderos ríos. «Me llamo Alejandro Montero», continuó él, girándose ligeramente en su asiento para mirarla directamente. «Entiendo su preocupación, pero le aseguro que mi única intención es ayudar. Puede hacer una foto de mi identificación si lo desea, o llamar a alguien para informar dónde está». Había algo en su tono de voz, una mezcla de autoridad y gentileza, que comenzó a derribar las defensas de Elena. Observó con más detalle su rostro. Facciones marcadas pero amables, algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire tan distinguido y, sobre todo, una mirada que transmitía honestidad. «Vivo en la colonia Roma», respondió finalmente Elena, sorprendiéndose a sí misma por su decisión. «En la calle Orizaba». Alejandro asintió y puso el auto en marcha. El silencio que siguió no fue incómodo, sino más bien contemplativo, mientras las gotas de lluvia creaban patrones hipnóticos en las ventanas. Elena observó la ciudad pasar a través del cristal, las luces de neón reflejándose en los charcos, creando un espectáculo de colores que contrastaba con la oscuridad de la noche. «¿Día difícil?», preguntó Alejandro después de un rato, su voz suave apenas audible sobre el rumor de la lluvia y el suave ronroneo del motor. Elena soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Bastante», admitió. «Soy traductora y hoy tuvimos que entregar varios documentos urgentes. Apenas pude levantar la vista de la pantalla».
El mundo corporativo puede ser despiadado, comentó él con un tono que sugería experiencia personal. A veces nos perdemos tanto en las obligaciones que olvidamos vivir. Esas palabras resonaron profundamente en Elena. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo espontáneo? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido la emoción de lo inesperado? La rutina se había convertido en su zona de confort, pero también en su prisión. El auto se detuvo en un semáforo y por un momento el tiempo pareció suspenderse. Las luces de la ciudad creaban un halo alrededor de ellos, como si estuvieran en una burbuja apartada del resto del mundo. Elena notó que Alejandro la observaba nuevamente por el espejo, esta vez con una expresión indescifrable que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. ¿Le gustaría cenar algo?, preguntó él de repente. Conozco un pequeño restaurante italiano cerca de aquí. Nada pretencioso, pero la comida es excepcional. Después de un día como el suyo, un buen plato de pasta caliente podría ser reconfortante. La propuesta la tomó por sorpresa. Su mente racional le decía que rechazara la oferta, que era una locura aceptar la invitación de un desconocido. Pero había algo en esta noche, en este encuentro fortuito, que la empujaba a romper con sus patrones habituales. «Yo», comenzó Elena, dudando por un momento mientras 1000 pensamientos cruzaban su mente. La lluvia seguía cayendo, creando una cortina de agua que aislaba el interior del auto del mundo exterior, como si este momento existiera en una realidad paralela donde las decisiones cotidianas perdían su peso habitual. «No hay ninguna presión», añadió Alejandro con una sonrisa genuina. «Solo pensé que ambos podríamos beneficiarnos de una pausa en nuestras rutinas». Elena se sorprendió a sí misma asintiendo. «Está bien», respondió con una voz más firme de lo que esperaba. «Me encanta la comida italiana». El restaurante resultó ser exactamente como Alejandro lo había descrito. Un establecimiento pequeño y acogedor, con manteles a cuadros rojos y blancos, y el aroma reconfortante de hierbas y ajo flotando en el aire. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Italia, y una suave música clásica proporcionaba el telón de fondo perfecto para una conversación íntima. El maître, un hombre mayor con un espeso bigote blanco, saludó a Alejandro como si fuera un viejo amigo, conduciéndolos a una mesa discreta en un rincón acogedor. Elena notó que, a pesar de la elegancia natural que emanaba de Alejandro, parecía perfectamente cómodo en este ambiente sencillo y familiar. «Vengo aquí cuando necesito escapar del mundo de las juntas directivas y los informes financieros», explicó Alejandro mientras le servían un vino tinto que había seleccionado con conocimiento experto. «Don Giuseppe, el dueño, mantiene este lugar exactamente como estaba cuando su padre lo fundó hace 40 años. Es un recordatorio de que algunas cosas no necesitan cambiar para ser perfectas». Elena tomó un sorbo de vino, permitiendo que el sabor complejo se desarrollara en su paladar. «¿Juntas directivas?», preguntó, su curiosidad profesional despertándose. «¿A qué se dedica exactamente?». Alejandro sonrió y por un momento pareció dudar sobre cuánto revelar. «Soy CEO de TechVision Innovations», respondió finalmente. «Una empresa de tecnología que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para diferentes sectores». El nombre de la empresa hizo que Elena casi se atragantara con su vino. TechVision Innovations era una de las startups más exitosas de México, valorada en millones de dólares y frecuentemente mencionada en las noticias por sus innovaciones revolucionarias. Había traducido varios artículos sobre la empresa, pero nunca había conectado el nombre de Alejandro Montero con el hombre sentado frente a ella. «Pero no hablemos de trabajo», continuó Alejandro, notando su reacción. «Me interesa más saber sobre ti, Elena. ¿Qué te llevó a convertirte en traductora?». La pregunta la transportó a sus años universitarios, cuando soñaba con tender puentes entre culturas y personas. «Siempre me ha fascinado cómo las palabras pueden cambiar de significado según el contexto, como una simple frase puede tener múltiples capas de interpretación», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad en su voz.
aunque debo admitir que traducir contratos corporativos no era exactamente lo que tenía en mente cuando elegí esta carrera. ¿Y qué tenías en mente?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante, su interés genuino evidente en su mirada. Literatura, admitió Elena con una sonrisa nostálgica. Quería traducir novelas, poesía, textos que pudieran tocar el alma de las personas. Pero la vida tiene una manera peculiar de llevarnos por caminos diferentes. La conversación fluyó naturalmente mientras compartían un plato de pasta al pesto y otro de ravioles de calabaza. Elena se encontró hablando de sus sueños postergados, de sus años en la universidad, de su familia en Guadalajara. Alejandro, por su parte, compartió historias de sus inicios, de cómo había construido su empresa desde cero, de los obstáculos que había enfrentado y superado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Alejandro, mientras el camarero retiraba los platos vacíos. Con todo el éxito que ha tenido la empresa, a veces extraño los primeros días, cuando trabajábamos desde un pequeño departamento y comíamos pizza fría a medianoche. Había una autenticidad en esos momentos que es difícil de encontrar en las salas de juntas. Elena asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Es como si el éxito viniera con un precio, reflexionó. Perdemos algo de nosotros mismos en el proceso de convertirnos en lo que se espera que seamos. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos, roto solo por el suave tintineo de las copas y el murmullo distante de otros comensales. La lluvia había amainado, pero las calles seguían brillando bajo las luces de la ciudad, como si el mundo hubiera sido lavado y renovado. ¿Te arrepientes?, preguntó Elena de repente. De haber sacrificado tanto por tu empresa, quiero decir. Alejandro consideró la pregunta por un momento, girando suavemente su copa de vino. No me arrepiento de los sacrificios profesionales, respondió finalmente, pero sí de los personales, de las relaciones que no cultivé, de los momentos que dejé pasar pensando que siempre habría tiempo después. Sus ojos se encontraron sobre la mesa y Elena sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Había una vulnerabilidad compartida en ese momento, un reconocimiento mutuo de las máscaras que ambos habían adoptado en sus respectivas vidas profesionales. A veces pienso, continuó Alejandro, su voz más suave, que el verdadero éxito no está en alcanzar metas predefinidas, sino en encontrar el coraje para ser auténticos, para permitirnos sentir y conectar genuinamente con otros. Las palabras resonaron profundamente en Elena, quien se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se había permitido una conversación tan honesta y significativa con alguien. La noche había tomado un giro inesperado, transformando un error embarazoso en algo que se sentía como el inicio de algo significativo. Don Giuseppe se acercó a su mesa con 2 pequeños vasos de limoncello, cortesía de la casa, según explicó con su marcado acento italiano. El líquido dorado brillaba bajo las luces tenues del restaurante, como si guardara promesas de momentos por venir. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido un sueño. Elena se encontraba en su escritorio en el bufete de abogados, intentando concentrarse en los documentos frente a ella, pero su mente regresaba constantemente a la cena con Alejandro. La noche había terminado de manera tan natural como había comenzado. Él la había llevado a su departamento y se habían despedido con la promesa tácita de volver a verse. Sin embargo, la realidad de la mañana trajo consigo una oleada de dudas. Elena abrió su navegador y buscó Alejandro Montero TechVision Innovations. Las imágenes y artículos que aparecieron confirmaron todo lo que él había dicho, pero también revelaron un mundo que parecía pertenecer a una realidad diferente a la suya. Fotos de Alejandro en eventos corporativos, conferencias internacionales y galas benéficas llenaron su pantalla. ¿Viste las noticias? La voz de su compañera Sofía la sobresaltó. TechVision acaba de anunciar una fusión millonaria con una empresa europea. Está en todos los portales financieros.
Elena sintió un nudo en el estómago mientras abría la noticia. La foto principal mostraba a Alejandro en una rueda de prensa, impecable en un traje azul marino, estrechando la mano de una elegante ejecutiva europea. La mujer, según indicaba el pie de foto, era Isabella Valenti, CEO de una importante empresa de tecnología italiana. Dicen que han estado trabajando en esto durante meses, continuó Sofía, ajena al torbellino de emociones que atravesaba a Elena. Algunos especulan que hay más que una relación profesional entre Montero y Valenti. Serían la pareja perfecta del mundo corporativo, ¿no crees? Las palabras de Sofía se clavaron como agujas en el pecho de Elena. Las imágenes mostraban a Alejandro e Isabella en varios eventos, siempre cercanos, siempre sonrientes. ¿Había sido ingenua al pensar que su encuentro de anoche había sido especial? ¿Era ella solo una distracción momentánea en la vida de un hombre acostumbrado a moverse en círculos mucho más elevados? Su teléfono vibró con un mensaje. Era Alejandro. «Puedo invitarte a comer hoy. Hay un lugar que me gustaría mostrarte». Elena miró el mensaje durante varios minutos, sus dedos flotando sobre el teclado sin decidirse a responder. Por un lado, la química que había sentido la noche anterior había sido real, innegable. Por otro, las imágenes de Alejandro con 1900 en Isabella Valenti parecían burlarse de sus ilusiones. «Elena, necesito que revises estos contratos urgentemente». La voz de su jefe la arrancó de sus pensamientos. «Son para la fusión de TechVision. Necesitamos la traducción para esta tarde». El universo parecía estar jugando con ella. Ahora tendría que sumergirse en los detalles legales de la vida profesional de Alejandro, traducir documentos que potencialmente lo unirían más a Isabella Valenti. Con un suspiro, abrió el primer documento y comenzó a trabajar, intentando mantener la distancia profesional que siempre había sido su refugio. Las horas pasaron mientras Elena se concentraba en su trabajo, traduciendo párrafo tras párrafo de jerga legal. Cada mención de TechVision hacía que su corazón diera un vuelco, pero se obligó a mantener la compostura. Era una profesional, después de todo. A media tarde, otro mensaje de Alejandro. Llegó. «Entiendo si prefieres no responder, pero me gustaría explicarte algo importante. Las noticias nunca cuentan la historia completa». Elena se permitió una pequeña sonrisa. Había algo en su tono, incluso a través de un mensaje de texto, que transmitía sinceridad. Después de varios minutos de debate interno, respondió: «Está bien. ¿Dónde nos vemos?» «Te envío un auto a las 7. Esta vez será el correcto», fue su respuesta, acompañada de un emoji sonriente que parecía desarmar parte de sus defensas. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa de trabajo y anticipación. Elena se sumergió en las traducciones, pero su mente divagaba constantemente hacia el encuentro que se aproximaba. ¿Qué explicación podría dar Alejandro? ¿Y por qué sentía que, independientemente de lo que dijera, ella quería creerle? Las 6:50. Elena se encontró en el baño de la oficina, retocando su maquillaje y alisando su falda negra. Se había recogido el cabello en un moño elegante pero casual, y sus labios lucían un tono suave de rosa. No quería parecer que se había esforzado demasiado, pero tampoco podía negar que deseaba verse bien. «¿Vas a algún lado?», preguntó Sofía, quien había entrado al baño y la observaba con curiosidad. «Solo una cena con una amiga», mintió Elena, sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba mantener este secreto. A las 7 en punto, un mensaje le informó que su auto había llegado. Esta vez, al bajar a la calle, encontró un elegante auto negro con un chofer uniformado que le abrió la puerta. El interior era lujoso pero discreto, y en el asiento encontró una única rosa blanca con una nota: «La simplicidad es la forma más pura de elegancia». El auto la llevó a través de la ciudad, alejándose del distrito financiero hacia una zona más residencial. Finalmente, se detuvo frente a lo que parecía ser una casa antigua convertida en restaurante. El lugar estaba apartado de las calles principales, rodeado de árboles y con una iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima y acogedora. Alejandro la esperaba en la entrada, vestido más casual que la noche anterior.
con un suéter gris oscuro y pantalones negros. Su sonrisa al verla era genuina, pero Elena notó cierta tensión en sus hombros, como si llevara un peso invisible. «Gracias por venir», dijo suavemente mientras se acercaba para saludarla con un beso en la mejilla. «Este lugar tiene una historia especial para mí. Era el restaurante favorito de mi madre. El interior del restaurante era un testimonio del paso del tiempo, con paredes de ladrillo visto y vigas de madera expuestas. Fotografías antiguas de la Ciudad de México decoraban las paredes, contando silenciosamente la historia de una época más simple. Alejandro guió a Elena hasta una mesa apartada, junto a una ventana que daba a un pequeño jardín interior iluminado por luces suaves. Este lugar, comenzó Alejandro mientras les servían agua en copas de cristal tallado, solía ser la casa de una familia italiana que emigró a México en los años 50. La transformaron en restaurante para mantener vivas sus tradiciones culinarias. Mi madre descubrió este lugar cuando yo era niño y nos convertimos en clientes habituales. Elena observó cómo sus ojos se suavizaban al hablar de su madre, notando una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen del poderoso CEO que había visto en las noticias esa mañana. «¿Ella sigue viniendo aquí?», preguntó suavemente. «No», respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. «Ella tuvo que mudarse a una casa de reposo hace 3 años, Alzheimer. Pero cuando tengo decisiones importantes que tomar, vengo aquí. Me ayuda a recordar mis raíces, quién soy realmente detrás de todos los títulos y expectativas». La confesión tomó a Elena por sorpresa. No era la explicación que esperaba sobre las fotos con Isabella Valenti, pero había una honestidad cruda en sus palabras que la desarmó completamente. «Sobre las noticias de hoy», continuó Alejandro, como si hubiera leído sus pensamientos. «Isabella Valenti es una socia comercial y una amiga de la familia. Los medios siempre buscan crear historias románticas donde no las hay. La fusión con su empresa es estrictamente profesional, aunque admito que los rumores nos han beneficiado en términos de publicidad». Elena tomó un sorbo de agua, procesando sus palabras. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó finalmente. «Apenas nos conocemos». Alejandro la miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Porque desde anoche no he podido dejar de pensar en lo refrescante que fue poder ser simplemente yo mismo, sin expectativas, sin agendas ocultas, y porque creo que tú también sentiste esa conexión». Un camarero se acercó para tomar sus órdenes, proporcionando a Elena un momento para recuperar la compostura. Alejandro pidió para ambos, describiendo platos que no aparecían en el menú, evidenciando su familiaridad con el lugar. «Hay algo más que deberías saber», dijo Alejandro, una vez que el camarero se alejó. «La fusión con la empresa de Isabella no es solo un movimiento comercial. Estamos desarrollando tecnología que podría revolucionar la traducción automática, un sistema que preservaría los matices culturales y emocionales del lenguaje». Los ojos de Elena se iluminaron con interés profesional. «¿Es eso posible?». «Eso esperamos. Pero necesitamos personas que entiendan verdaderamente el arte de la traducción, no solo la mecánica. Personas que puedan ver más allá de las palabras para capturar la esencia real de la comunicación». Hizo una pausa significativa. «Personas como tú». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Me estás ofreciendo trabajo?». «Te estoy ofreciendo una oportunidad de combinar tu pasión por la traducción con la innovación tecnológica. Pero», añadió rápidamente, «eso es completamente independiente de esto», gesticuló entre ellos. «No quiero que pienses que hay alguna condición o expectativa». La comida llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Los platos eran obras de arte culinario, con aromas que transportaban a Elena a una Italia que nunca había visitado. El primer bocado la hizo cerrar los ojos de placer. «Mi madre siempre decía que la buena comida tiene el poder de abrir los corazones», comentó Alejandro, observándola con una sonrisa. «Que las conversaciones más honestas suceden alrededor de una mesa bien servida». Mientras compartían la cena, la conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales.
Elena le contó sobre sus sueños de juventud, sobre cómo había imaginado que su carrera la llevaría a traducir grandes obras literarias. Alejandro compartió historias de sus primeros fracasos, de noches sin dormir, trabajando en proyectos que nadie creía posibles. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar en mi posición?, reflexionó Alejandro mientras compartían un postre. Sade tiramisú, la soledad. Estar rodeado de personas pero sentir que nadie ve realmente quién eres detrás del título de CEO. Elena extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente la de él. «Yo te veo», dijo simplemente, sorprendiéndose de su propia audacia. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades. La luz de las velas bailaba en sus rostros, creando sombras que parecían ocultar y revelar al mismo tiempo. En ese instante, no eran un CEO y una traductora, sino simplemente dos personas conectando en un nivel profundamente humano. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de mensajes de texto, llamadas nocturnas y encuentros robados entre reuniones. Elena se encontraba viviendo en dos realidades paralelas. Durante el día, seguía siendo la eficiente traductora del bufete de abogados, pero sus noches se habían transformado en una sucesión de conversaciones profundas y momentos compartidos con Alejandro. La propuesta de trabajo en TechVision seguía flotando entre ellos, sin presiones ni expectativas, como una posibilidad que añadía otra capa de complejidad a su creciente relación. Elena había comenzado a investigar más sobre el proyecto de traducción automática, fascinada por la idea de combinar la tecnología con su pasión por los idiomas. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Sofía se acercó con una revista en las manos. ¿Has visto esto? Acaba de salir la nueva edición de Empresarios de hoy. El corazón de Elena dio un vuelco cuando vio la portada. Alejandro aparecía en ella, pero no solo. Isabela Valenti estaba a su lado, ambos fotografiados en lo que parecía ser una gala benéfica. El titular rezaba «La pareja del año en el mundo tech, el romance que revolucionará la industria». «La fecha de la foto es de hace 3 días», señaló Sofía, evidentemente emocionada por el chisme. «Dicen que fueron juntos a la gala anual de innovación tecnológica en Monterrey». Elena mantuvo su rostro neutral mientras su mente procesaba la información. Hace 3 días Alejandro le había dicho que tenía que viajar por negocios. No había mencionado nada sobre una gala y ciertamente nada sobre Isabela. El artículo dice que han estado trabajando juntos en un proyecto revolucionario, continuó Sofía, hojeando la revista. Aparentemente pasan mucho tiempo juntos. Últimamente. Elena sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Las palabras de Alejandro sobre su relación puramente profesional con Isabela resonaban en su mente, pero las imágenes contaban una historia diferente. En las fotografías, la química entre ellos era palpable, sus sonrisas cómplices, su lenguaje corporal íntimo. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Cenamos esta noche? Tengo noticias emocionantes sobre el proyecto. Elena miró el mensaje durante largo rato, su dedo flotando sobre la pantalla. Finalmente, respondió con un simple «Lo siento, tengo mucho trabajo pendiente». Era la primera vez que rechazaba una invitación suya. Las horas pasaron lentamente, mientras Elena se sumergía en su trabajo, intentando ahogar sus pensamientos en traducciones, técnicas y términos legales. Pero cada palabra parecía llevarla de vuelta a Alejandro, a las conversaciones que habían compartido, a las promesas no dichas que flotaban entre ellos. Al final del día, cuando la mayoría de sus compañeros ya se habían ido, Elena permaneció en su escritorio, la revista abierta frente a ella. Estudió cada detalle de las fotografías, buscando señales, pistas, algo que pudiera confirmar o desmentir sus crecientes dudas. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje más largo de Alejandro. «Supongo que has visto la revista. Elena, necesito explicarte. Las cosas no son lo que parecen. ¿Podemos hablar?» Mientras consideraba su respuesta, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de Isabela Valenti, solicitando una reunión virtual para discutir el proyecto de traducción. El mensaje era profesional,
pero tenía un tono de familiaridad que hizo que Elena se sintiera incómoda. «Querida Elena», decía el correo, «Alejandro me ha hablado maravillas de tu trabajo y tu visión sobre la traducción. Me encantaría discutir contigo personalmente cómo podrías contribuir a nuestro proyecto. ¿Podríamos programar una videollamada para mañana?» La ironía de la situación no se le escapaba. Aquí estaba ella, a punto de tener una reunión con la mujer que aparecía en todas las revistas, junto al hombre que había comenzado a ocupar sus pensamientos y su corazón. Otro mensaje de Alejandro llegó. «Por favor, déjame explicarte. Hay tanto que no sabes, tanto que necesito decirte. Lo que siento por ti es real». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. Su vida profesional y personal se estaban entrelazando de una manera que nunca hubiera imaginado. La traductora en ella quería mantener la distancia profesional, analizar cada palabra y gesto como lo haría con un texto complejo, pero su corazón latía con una verdad diferente, una que no podía ser traducida a ningún idioma. Se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno, miles de luces que contaban sus propias historias, de amor, traición y esperanza. En algún lugar de esa urbe inmensa, Alejandro esperaba su respuesta, mientras que en Italia, Isabella Valenti probablemente planificaba su próximo viaje a México. Elena tomó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta, cada palabra pesando como plomo en sus dedos. «Necesito tiempo para pensar. Todo esto es demasiado complicado». La mañana siguiente, amaneció con una claridad que contrastaba con la confusión en el corazón de Elena. Se había preparado meticulosamente para la videollamada con Isabella Valenti, eligiendo un blazer azul marino que le daba un aire profesional, pero accesible. A las 10 en punto, la pantalla de su computadora cobró vida con la imagen de Isabella. La ejecutiva italiana era aún más impresionante en video que en las fotografías, elegante, sofisticada y con una presencia que comandaba atención inmediata. «Elena, es un placer conocerte finalmente», saludó Isabella con un acento italiano que hacía que cada palabra sonara como música. «Alejandro no ha parado de hablar de tu talento». La mención casual de su nombre hizo que Elena sintiera una punzada en el pecho. «El placer es mío», respondió profesionalmente. «Estoy muy interesada en conocer más sobre el proyecto». Durante la siguiente hora, Isabella detalló la visión del proyecto de traducción automática. Era verdaderamente revolucionario. Un sistema que no solo traduciría palabras, sino que capturaría el contexto cultural, las emociones y los matices que hacían que cada idioma fuera único. «Necesitamos a alguien que entienda que la traducción es un arte», explicó Isabella, sus ojos brillando con pasión. «Alguien que pueda ayudarnos a enseñar a la inteligencia artificial que las palabras son más que símbolos en una página». Elena se encontró cautivada por la visión del proyecto, olvidando momentáneamente sus preocupaciones personales. «Es fascinante», admitió. «Siempre he creído que la verdadera traducción va más allá de la equivalencia lingüística». «Exactamente», sonrió Isabella. «Es por eso que Alejandro insistió tanto en tenerte en el equipo. Dijo que eras diferente, que veías más allá de las palabras». La conversación continuó fluyendo naturalmente, y Elena descubrió que le resultaba difícil mantener su reserva inicial hacia Isabella. La mujer era brillante, apasionada y sorprendentemente cercana. «¿Sabes?», dijo Isabella hacia el final de la llamada. «Alejandro ha cambiado en las últimas semanas. Hay una luz diferente en sus ojos cuando habla del proyecto y cuando habla de ti». Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. «Isabella, no necesitas explicar nada», la interrumpió suavemente Isabella. «Conozco a Alejandro desde hace años. Es un buen hombre, pero los medios siempre han intentado crear historias que no existen. Entre él y yo solo hay una amistad profunda y una visión compartida para este proyecto». Las palabras de Isabella resonaron en la mente de Elena mucho después de que la llamada terminara. Se sentía confundida, aliviada y culpable al mismo tiempo.
Había juzgado la situación basándose en fotografías y titulares, exactamente el tipo de interpretación superficial que ella, como traductora, siempre trataba de evitar. Su teléfono sonó con un mensaje de Alejandro. ¿Cómo fue la llamada con Isabela? Elena miró la pantalla recordando las palabras de Isabela sobre la luz en los ojos de Alejandro. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir. Fue reveladora. ¿Podemos vernos esta noche? La respuesta llegó casi instantáneamente. Te recogeré a las 7. Hay un lugar especial que quiero mostrarte. El resto del día transcurrió en una nebulosa de emociones y pensamientos encontrados. Elena se sumergió en su trabajo, pero su mente vagaba constantemente hacia la noche que se aproximaba. Había tantas cosas que necesitaban ser dichas, tantas emociones que necesitaban ser expresadas. A las 6:30, mientras se preparaba para salir, Sofía se acercó a su escritorio con otra revista en las manos. Mira esto, nueva información sobre la fusión de TechVision. Dicen que están planeando un gran anuncio para la próxima semana. Elena miró la revista, pero esta vez no sintió la misma ansiedad que antes. Las palabras de Isabela habían cambiado algo en ella. Habían abierto una puerta hacia una comprensión más profunda de la situación. A veces, dijo suavemente, más para sí misma que para Sofía, las historias más importantes son las que no aparecen en las revistas. Mientras guardaba sus cosas, su teléfono vibró con otro mensaje de Alejandro. Esta noche, sin máscaras, sin títulos, sin expectativas, solo nosotros, siendo honestos el uno con el otro. El auto de Alejandro se detuvo frente a un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad. El sol se estaba poniendo, bañando las fachadas coloniales con tonos dorados y rojizos. Elena notó que no había otros autos estacionados en la zona y las tiendas cercanas parecían estar cerradas. ¿Dónde estamos?, preguntó mientras Alejandro le abría la puerta del auto. Este edificio, respondió él mientras sacaba un juego de llaves antiguas de su bolsillo, fue la primera biblioteca pública de la ciudad. Ahora está cerrada al público, esperando ser renovada, pero aún guarda algunos secretos especiales. La puerta de madera pesada se abrió con un chirrido, revelando un interior que olía a libros viejos y historia. Alejandro encendió algunas luces, revelando estanterías que llegaban hasta el techo, todas llenas de libros antiguos. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si los últimos 100 años no hubieran pasado por allí. Compré este edificio hace 6 meses, explicó Alejandro mientras guiaba a Elena a través de los pasillos, no para convertirlo en oficinas o apartamentos de lujo, como todos esperaban. Quiero restaurarlo y devolverlo a la ciudad como un centro cultural. Elena pasó sus dedos por los lomos de los libros mientras caminaban, sintiendo la textura del cuero gastado y el papel antiguo. Es hermoso, susurró, su voz reverberando en el espacio silencioso. Pero esto no es lo que quería mostrarte, sonrió Alejandro, guiándola hacia una escalera de caracol en la parte trasera del edificio. ¡Ay! Lo especial está arriba. Subieron los escalones, sus pasos resonando en el metal antiguo, hasta llegar a una puerta en el último piso. Cuando Alejandro la abrió, Elena contuvo el aliento. Se encontraban en una terraza jardín secreta, un oasis verde en medio de la ciudad histórica. Pequeñas luces estaban entrelazadas entre las plantas, creando una atmósfera mágica bajo el cielo del atardecer. Este era el jardín privado del bibliotecario principal, explicó Alejandro mientras la guiaba hacia una mesa pequeña preparada con una cena ligera y una botella de vino. Venía aquí a leer y pensar, alejado del ruido de la ciudad. Se sentaron y por un momento simplemente contemplaron la vista de la ciudad que se extendía ante ellos, las luces comenzando a encenderse en los edificios cercanos. Elena, comenzó. Alejandro, su voz suave pero firme. Necesito que sepas la verdad completa sobre todo, sobre el proyecto, sobre Isabela, sobre mis planes para el futuro. Sirvió 2 copas de vino mientras continuaba. La fusión con la empresa de Isabela no es solo sobre tecnología, es sobre crear algo que pueda hacer el mundo más pequeño, más conectado,
Algo que pueda ayudar a personas como mi madre, que ahora vive en su propio mundo debido al Alzheimer, a seguir conectadas con sus seres queridos a través del lenguaje y la memoria. Elena sintió que su corazón se encogía al escuchar la vulnerabilidad en su voz. ¿Qué quieres decir? El sistema de traducción en el que estamos trabajando no es solo para documentos o conversaciones comerciales. Estamos desarrollando una tecnología que puede capturar y traducir memorias, emociones, historias personales. Imagina poder preservar las historias de nuestros seres queridos en cualquier idioma. Mantener vivas sus memorias de una manera que trascienda las barreras del lenguaje y el tiempo. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Elena, quien recordó sus propios sueños de juventud sobre el poder transformador de la traducción. Isabela entiende esto mejor que nadie, continuó. Perdió a su padre hace años, y gran parte de sus historias familiares se perdieron porque nadie más en su familia hablaba el dialecto local que él usaba. Esa es la verdadera razón detrás de nuestra colaboración. Se levantó y caminó hacia el borde de la terraza, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. Los medios pueden especular lo que quieran sobre Isabela y yo, pero la verdad es que ambos compartimos un sueño más grande que nosotros mismos. Y cuando te conocí, se giró para mirar a Elena, sus ojos brillando con emoción contenida. Cuando te conocí, entendí que eras la pieza que faltaba, no solo por tu talento como traductora, sino por tu capacidad de ver el corazón detrás de las palabras. Elena se levantó también, acercándose a él. La brisa nocturna jugaba con su cabello y las luces de la ciudad parecían bailar a su alrededor. Todo lo que te he dicho, todo lo que hemos compartido, ha sido real, continuó Alejandro, tomando suavemente sus manos. Pero entiendo si los titulares y las fotografías te hicieron dudar. En mi mundo, las apariencias y la realidad raramente coinciden. ¿Por qué me trajiste aquí esta noche?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Porque este lugar representa todo lo que quiero ser, todo lo que quiero crear, un espacio donde las historias y las memorias pueden vivir y crecer, donde el pasado y el futuro se encuentran. Y porque quería compartirlo contigo sin máscaras, sin pretensiones, solo como soy. La noche se había vuelto más fresca, pero Elena apenas lo notaba. Las palabras de Alejandro habían creado un calor interno que ninguna brisa podía enfriar. Se sentaron nuevamente en la mesa, esta vez más cerca el uno del otro, compartiendo los bocadillos que él había preparado mientras la conversación fluía naturalmente. «Cuéntame más sobre el proyecto», pidió Elena, genuinamente interesada. «¿Cómo funcionaría exactamente?» Los ojos de Alejandro se iluminaron con entusiasmo. Imagina un sistema que no solo traduce palabras, sino que aprende y preserva los patrones emocionales del lenguaje. Por ejemplo, la forma en que tu abuela cuenta historias de su juventud, con todas sus expresiones únicas y giros lingüísticos personales. El sistema podría capturar esa esencia y traducirla a cualquier idioma, manteniendo intacta la personalidad y la emoción. Es como crear un puente no solo entre idiomas, sino entre generaciones, reflexionó Elena, comenzando a ver el alcance completo de la visión. Exactamente, asintió Alejandro. Y es ahí donde entras tú. Necesitamos a alguien que entienda que la traducción es más que técnica. Es preservar el alma de las historias. Elena tomó un sorbo de vino pensativa. Y la presentación de la próxima semana. Sofía mencionó que planean hacer un gran anuncio. Ah, sí, sonrió Alejandro. Vamos a revelar el proyecto públicamente. Pero hay algo más que quiero. Anunciar ese día, algo que he estado considerando durante mucho tiempo. Se levantó y caminó hacia una esquina de la terraza, donde una lona cubría algo. Con un movimiento suave la retiró, revelando una maqueta arquitectónica detallada del edificio. Este es mi verdadero sueño, explicó, mientras Elena se acercaba para ver mejor. No solo restaurar la biblioteca, sino crear un centro de preservación cultural que combine tecnología y tradición. Un lugar donde las historias personales puedan ser guardadas y compartidas, donde la tecnología sirva para conectar personas y preservar memorias.
La maqueta mostraba el edificio transformado, pero respetando su esencia histórica. Había espacios para exposiciones, salas de lectura y un centro tecnológico moderno integrado armoniosamente con la arquitectura original. «Es hermoso», susurró Elena, imaginando el potencial del lugar. «Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto?» «Porque va en contra de lo que todos esperan de mí», respondió Alejandro con una sonrisa irónica. «El mercado espera que invierta en más startups tecnológicas, en edificios de oficinas modernos. Este proyecto es personal, es mi forma de honrar no solo la memoria de esta ciudad, sino también la de mi madre y todas las historias que se están perdiendo». Se acercó a Elena, su rostro serio pero lleno de esperanza. «La semana que viene, cuando anuncie esto públicamente, muchos cuestionarán mi decisión. Dirán que estoy desperdiciando recursos, que no es un proyecto rentable. Pero por primera vez en mi vida no me importa lo que digan». Elena sintió que su corazón se aceleraba ante la intensidad de su mirada. «¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Quiero que seas parte de esto, Elena. No solo del proyecto de traducción, sino de todo. Quiero que me ayudes a crear algo significativo, algo que trascienda los números y las expectativas corporativas». Pero hizo una pausa tomando sus manos. «Quiero que sea tu decisión, basada en lo que realmente deseas, no en lo que los medios dicen sobre mí o en las expectativas de otros». El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades. La ciudad brillaba bajo ellos, miles de luces que parecían reflejar las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. En ese momento, Elena sintió que todo lo que había sucedido desde aquella noche lluviosa, cada duda, cada momento de conexión, cada titular de revista, había sido parte de un camino que la llevaba a este preciso instante. «Yo también tengo algo que confesar», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Desde que nos conocimos he estado luchando entre lo que mi cabeza me dice que es sensato y lo que mi corazón sabe que es verdadero. Y esta noche, viendo todo esto, entiendo que a veces los mejores proyectos, las mejores historias, nacen cuando nos atrevemos a ir más allá de lo sensato». Alejandro la miró con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que hizo que su corazón se derritiera. «Eso significa que quiero ser parte de esto», respondió Elena, apretando suavemente sus manos. «Haré todo esto, del proyecto, de tu sueño, de ti». Los días previos a la presentación oficial del proyecto pasaron en un torbellino de preparativos y emociones. Elena había presentado su renuncia en el bufete de abogados, causando conmoción entre sus compañeros. Sofía, especialmente, no podía contener su asombro cuando Elena finalmente le reveló que se uniría al equipo de TechVision. «¿Todo este tiempo has estado trabajando en secreto con Alejandro Montero?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con curiosidad. «¿El mismo Alejandro que aparece en todas las revistas con Isabela Valenti?». Elena sonrió, recordando cómo habían cambiado sus propias percepciones en las últimas semanas. «Las revistas solo muestran una pequeña parte de la historia», respondió simplemente. La mañana de la presentación amaneció clara y brillante. El evento se llevaría a cabo en el auditorio principal del Centro de Convenciones de la Ciudad de México, y la prensa ya estaba congregada desde temprano, anticipando el gran anuncio de TechVision. Elena se encontraba en una sala privada, ajustando su vestido azul marino, mientras observaba el movimiento a través de las ventanas. Isabela había llegado temprano desde Italia y estaba repasando los últimos detalles de la presentación con el equipo técnico. «¿Nerviosa?», preguntó Isabela, entrando a la sala con su característica elegancia. «La primera vez que me paré frente a la prensa internacional, mis rodillas no dejaban de temblar». «Un poco», admitió Elena. «Todo parece tan surreal. Hace apenas unas semanas estaba traduciendo contratos en mi escritorio y ahora estás a punto de ser parte de algo revolucionario», completó Isabela con una sonrisa cálida. «Alejandro tiene razón sobre ti, ¿sabes? Tienes ese don especial de ver más allá de las palabras». Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación.
Era Alejandro, impecable en un traje gris oscuro, pero Elena notó inmediatamente la tensión en sus hombros. ¿Todo bien?, preguntó acercándose a él. Los inversores están nerviosos, respondió en voz baja. Las filtraciones sobre el proyecto de la biblioteca han comenzado a circular. Algunos creen que es un error, que estoy dejando que las emociones nublen mi juicio empresarial. Isabela se acercó a ellos, su expresión seria pero determinada. Déjamelos a mí, sé exactamente cómo manejar a los inversores escépticos. Mientras Isabela salía de la sala, Alejandro tomó las manos de Elena. ¿Estás segura de esto? Una vez que salgamos ahí todo cambiará, los medios, las especulaciones. ¿Me estás preguntando si estoy segura de nosotros o del proyecto?, preguntó Elena con una sonrisa suave. De todo, respondió él, su voz apenas un susurro. A veces siento que estoy siendo egoísta al arrastrarte a mi mundo. Elena llevó una mano a su mejilla, un gesto íntimo que contrastaba con el ambiente formal que los rodeaba. ¿Recuerdas la noche que nos conocimos? Cometí un error al subir al auto equivocado, pero resultó ser el error más acertado de mi vida. A veces, Alejandro, los mejores momentos de nuestra vida nacen de lo que parece ser un error. Un asistente apareció en la puerta, indicando que era hora de comenzar. El auditorio estaba lleno, con periodistas, inversores y figuras importantes, de la industria tecnológica ocupando cada asiento. Isabela fue la primera en subir al escenario, presentando los aspectos técnicos del proyecto de traducción. Su presentación fue impecable, mezclando datos duros con historias personales que resonaron con la audiencia. Cuando llegó el turno de Alejandro, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Lo observó mientras caminaba hacia el podio, su presencia comandando inmediatamente la atención de todos los presentes. Durante años, comenzó su voz clara y firme. Hemos medido el éxito en términos de números, ganancias y crecimiento exponencial. Pero hoy quiero hablarles de un tipo diferente de éxito, uno que se mide en historias preservadas, en memorias salvadas, en conexiones humanas fortalecidas. La presentación de la biblioteca renovada provocó murmullos en la audiencia. Alejandro continuó, su pasión evidente en cada palabra mientras explicaba su visión de un centro cultural que combinaría tecnología de punta con la preservación de la historia y la cultura. Algunos dirán que es un sueño poco práctico. Reconoció que un CEO debería enfocarse en maximizar ganancias en lugar de perseguir proyectos culturales. Pero les pregunto, ¿qué valor tiene el éxito si no lo usamos para crear algo significativo, algo que trascienda nuestro tiempo? Fue entonces cuando llamó a Elena al escenario. Mientras caminaba hacia él, sintió cientos de ojos sobre ella. Escuchó el clic de las cámaras, pero solo podía concentrarse en la mirada de Alejandro, en la forma en que sus ojos se iluminaban al verla acercarse. Les presento a Elena Castro, dijo su voz llena de orgullo, quien no solo liderará nuestro equipo de traducción cultural, sino que me ha enseñado que los errores más grandes de nuestra vida pueden convertirse en nuestros momentos más preciosos. Las reacciones a la presentación fueron inmediatas y variadas. Mientras algunos medios alababan la visión innovadora de combinar tecnología con preservación cultural, otros cuestionaban la decisión empresarial. Las redes sociales explotaron con especulaciones sobre la relación entre Alejandro y Elena, especialmente cuando las fotografías de ellos en el escenario comenzaron a circular. Pero en medio del torbellino mediático, Elena encontró una paz sorprendente. Las semanas siguientes las pasó entre la antigua biblioteca y las oficinas de TechVision, sumergiéndose en el proyecto que ahora era tanto suyo como de Alejandro. La biblioteca comenzó su transformación gradual. Los andamios aparecieron en la fachada, pero el trabajo más importante sucedía en el interior. Elena pasaba horas en la terraza jardín, que se había convertido en su espacio favorito para trabajar, rodeada de plantas y con vista a la ciudad histórica. Una tarde, mientras revisaba algunos algoritmos de traducción con el equipo técnico,
recibió una llamada inesperada del centro de cuidados donde residía la madre de Alejandro. «Señorita Castro», dijo la enfermera, «la señora Montero ha tenido un día extraordinariamente lúcido y no deja de hablar sobre una biblioteca. El señor Montero nos informó que usted podría ayudar». 2 horas después, Elena observaba con emoción mientras Alejandro guiaba suavemente a su madre a través de los pasillos de la biblioteca en renovación. María Montero, una mujer menuda con ojos brillantes que recordaban a los de su hijo, tocaba los libros antiguos con reverencia. «Este lugar», susurró María, su voz temblorosa pero clara, «solía venir aquí con mi madre cuando era niña. Ella me leía cuentos en este mismo rincón». Alejandro apretó suavemente la mano de su madre, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Por eso quiero preservarlo, mamá, para que esas historias nunca se pierdan». Isabela, que había volado desde Italia para una reunión de proyecto, observaba la escena desde una distancia respetuosa. «Este es el verdadero propósito de nuestra tecnología», murmuró a Elena. «No solo preservar palabras, sino momentos como este». El equipo técnico aprovechó la oportunidad para realizar una prueba del sistema de traducción. Grabaron a María mientras contaba historias de su juventud en una mezcla de español y el dialecto italiano de su propia madre. El sistema tradujo no solo las palabras, sino que preservó las inflexiones de su voz, las pausas emocionales, la calidez de sus recuerdos. «Es perfecto», susurró Alejandro mientras escuchaban la traducción. «Es exactamente como ella solía contarme estas historias, cuando yo era niño». Elena sintió que su corazón se expandía con amor y propósito. Este era el tipo de trabajo que había soñado hacer cuando decidió convertirse en traductora. No solo transmitir palabras, sino preservar el alma de las historias. Las semanas se convirtieron en meses. La biblioteca comenzó a tomar nueva vida, combinando su grandeza histórica con toques modernos que no desentonaban con su esencia. El centro de tecnología se integró perfectamente en el espacio, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Una noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, Elena y Alejandro se encontraban en su lugar especial, en la terraza. Las luces entre las plantas creaban una atmósfera mágica, recordándoles aquella primera noche cuando él le había revelado sus sueños. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Elena, recostada en el hombro de Alejandro, mientras observaban la ciudad. «Que todo esto comenzó con un error, un simple error que cambió nuestras vidas». Alejandro sonrió, besando suavemente su cabello. «No fue un error, mi amor. Fue el destino usando la lluvia y un auto equivocado para escribir nuestra historia». Abajo, la ciudad continuaba su ritmo nocturno, mientras arriba, en su jardín secreto, 2 personas que se habían encontrado por casualidad celebraban silenciosamente el poder transformador del amor y los aparentes errores que, a veces, nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Un año había pasado desde aquella presentación que cambió sus vidas. La antigua biblioteca, ahora transformada en el Centro Cultural TechVision, estaba a punto de abrir sus puertas al público. El edificio había recuperado su esplendor original, pero con un propósito renovado que mezclaba el pasado con el futuro. Elena caminaba por los pasillos recién restaurados, supervisando los últimos detalles antes de la inauguración. Las estanterías de madera pulida brillaban bajo la luz que se filtraba por los vitrales restaurados, y el aroma a libros antiguos se mezclaba con el aire fresco que circulaba por el moderno sistema de ventilación. En el ala tecnológica, los equipos más avanzados convivían armoniosamente con la arquitectura histórica. Las cabinas de grabación, diseñadas para capturar las historias personales de los visitantes, parecían pequeños confesionarios modernos donde las memorias serían preservadas para las generaciones futuras. «El sistema está funcionando perfectamente», anunció Isabella, quien había volado desde Italia para la inauguración. «Las pruebas finales muestran un 99% de precisión en la preservación de matices emocionales durante la traducción». Elena sonrió,
recordando cómo el proyecto había evolucionado desde su concepción. Lo que comenzó como una herramienta de traducción se había convertido en un puente entre generaciones, culturas y memorias. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó Isabela, notando la ausencia del CEO. En el centro de cuidados, respondió Elena suavemente. Quería pasar la mañana con su madre antes de la inauguración. Han sido días emotivos para él. La condición de María había mejorado notablemente en los últimos meses. Aunque el Alzheimer seguía presente, las visitas regulares a la biblioteca durante su renovación habían activado recuerdos profundos. El equipo médico estaba asombrado por cómo el proyecto había influido positivamente en su estado de ánimo y memoria. Elena se dirigió a la terraza jardín, que seguía siendo su refugio favorito. Las plantas habían crecido exuberantes, creando un verdadero oasis urbano. Desde allí podía ver la plaza principal, donde ya se congregaba una multitud esperando la inauguración. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. No puedo creer que haya pasado un año. Las revistas siguen hablando de la historia de amor que revolucionó el mundo tech. ¿Quién hubiera pensado que subirse al auto equivocado te llevaría tan lejos? Elena sonrió al leer el mensaje. Sofía se había convertido en una visitante frecuente durante la renovación, fascinada por cómo su antigua compañera de trabajo se había transformado en una figura respetada en el mundo de la tecnología y la preservación cultural. El sonido de pasos familiares la hizo voltearse. Alejandro apareció en la terraza, su rostro reflejando una mezcla de emociones. ¿Cómo está María?, preguntó Elena, acercándose para abrazarlo. Mejor que nunca, respondió él, su voz cargada de emoción. Hoy recordó perfectamente la primera vez que vino a esta biblioteca. Me contó detalles que nunca antes había mencionado. El doctor dice que es extraordinario. Se sentaron en su banco favorito, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. El sol de la tarde doraba los edificios históricos, creando un espectáculo de luz y sombras. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche que me mostraste este lugar por primera vez?, preguntó Elena, sobre crear algo que trascendiera los números y las expectativas corporativas. Alejandro asintió entrelazando sus dedos con los de ella. Y mira lo que hemos logrado. No solo preservamos un edificio histórico o desarrollamos tecnología innovadora. Hemos creado un espacio donde las historias pueden vivir eternamente. Un asistente apareció en la puerta de la terraza, indicando que era hora de comenzar la ceremonia de inauguración. La plaza estaba llena de personas, periodistas, figuras públicas, pero también familias locales y ancianos que recordaban la biblioteca de su juventud. Mientras descendían las escaleras hacia el evento, Elena y Alejandro se detuvieron un momento en el vestíbulo principal. En la pared, una placa de bronce recién instalada brillaba bajo las luces. Elena la leyó en voz alta. Dedicado a María Montero y a todos aquellos cuyas historias merecen ser preservadas y compartidas, porque en cada error puede esconderse el comienzo de la historia más hermosa. Alejandro apretó suavemente su mano y juntos se dirigieron hacia las puertas principales, donde una nueva etapa de su historia estaba a punto de comenzar. La ceremonia de inauguración del Centro Cultural TechVision fue un evento que capturó la imaginación de la ciudad. Las puertas se abrieron de par en par y el público entró maravillado al edificio restaurado. Los rostros de los visitantes reflejaban asombro mientras descubrían cómo la tecnología moderna se había integrado respetuosamente con la arquitectura histórica. María Montero, sentada en primera fila junto a Isabella, sonreía mientras escuchaba a su hijo dar el discurso inaugural. Sus ojos brillaban con una claridad que los médicos habían considerado imposible meses atrás. Este no es solo un edificio restaurado, declaró Alejandro desde el podio. Es un puente entre el pasado y el futuro, un lugar donde las historias pueden vivir para siempre. Cada rincón de este espacio tiene una historia que contar, y gracias a nuestra tecnología, esas historias podrán ser escuchadas y comprendidas por generaciones venideras. Elena observaba desde un lado del escenario, su corazón rebosante de orgullo y amor.
El proyecto que había nacido de un encuentro fortuito se había convertido en algo mucho más grande que ellos mismos. Las primeras demostraciones del sistema de traducción y preservación de memorias causaron asombro entre los presentes. Una anciana local compartió historias de su infancia en un dialecto casi extinto, y el sistema no solo tradujo sus palabras, sino que preservó la emoción en su voz, las pausas significativas, la risa contenida en ciertas frases. «Es como magia», comentó un periodista, «pero magia con propósito». A lo largo del día, grupos de visitantes recorrieron el edificio, maravillándose ante la fusión perfecta de lo antiguo y lo nuevo. En el ala tecnológica, jóvenes estudiantes experimentaban con el sistema de traducción, mientras que en 1900 las salas de lectura tradicionales, ancianos redescubrían los espacios de su juventud. Isabela, quien había trabajado incansablemente en el desarrollo técnico del proyecto, observaba todo con satisfacción. «Hemos creado algo extraordinario», le dijo a Elena durante un momento tranquilo. «Algo que va más allá de los negocios o la tecnología. Hemos creado un legado». Al atardecer, cuando la mayoría de los visitantes se había marchado, Elena y Alejandro subieron una vez más a su terraza jardín. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Elena recostada en el hombro de Alejandro. «Que cada historia que se preserve aquí será como una pequeña luz en la oscuridad del olvido. Cada memoria traducida será un puente entre personas que nunca se conocerán, pero que compartirán algo profundamente humano». Alejandro la miró con amor. Y todo comenzó con una mujer empapada por la lluvia que se subió al auto equivocado. «El auto correcto», corrigió Elena con una sonrisa, solo que no lo sabíamos en ese momento. Desde la plaza llegaban los sonidos de la ciudad viva, mezclándose con la música suave que salía del centro cultural. En el jardín de la terraza, las pequeñas luces comenzaron a encenderse automáticamente, creando esa atmósfera mágica que ambos habían llegado a amar. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Elena, entrelazando sus dedos con los de él. «Seguimos, escribiendo nuestra historia», respondió Alejandro inclinándose para besarla suavemente, «y ayudando a otros a preservar las suyas». El Centro Cultural TechVision se había convertido en un símbolo de cómo la tecnología podía servir a un propósito más alto que la simple innovación. Era un testimonio de que los errores pueden convertirse en milagros, de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y de que las mejores historias son aquellas que se escriben sin miedo a romper con las expectativas. Y así, en una terraza jardín sobre la Ciudad de México, dos personas que el destino había unido a través de un aparente error celebraban no solo el éxito de su proyecto, sino la magia de haberse encontrado. Porque a veces, los mejores capítulos de nuestra vida comienzan cuando nos atrevemos a desviarnos del guión establecido y permitimos que el corazón nos guíe hacia lo extraordinario. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Alejandro los haya conmovido tanto como a nosotros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial de historias igualmente cautivadoras sobre encuentros que transforman vidas. Las encontrarán en nuestra biblioteca digital, donde cada historia es un testimonio del poder del amor y los momentos inesperados. Si esta narrativa tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir sus propias historias en los comentarios. Recuerden que cada día traemos nuevas historias que celebran la magia de los encuentros fortuitos y el poder transformador del amor verdadero. Los esperamos en nuestra próxima aventura.